Muy buenas tardes a todos, perdonad el retraso. Os agradecemos en nombre del Faro que estéis aquí con nosotros hoy. Como veis, tenemos un plantel de lujo. Javier Hernández, luego os hablaré un poquito más de él, pero es presidente de los hoteleros de la Costa del Sol. Esther Molina, de la asociación Son Cruises. Bernie Rodríguez, Bernie Hernández, Rodríguez, perdón, que me he liado. Bernie, un campeón del mundo, como para liarme. Y Pilar Martínez, periodista experta en turismo. Luego os voy a hacer una pequeña biografía de todos y antes me gustaría deciros que este foro para debatir sobre la transformación que ha sufrido Málaga o que ha vivido, gracias, ojalá todos pudiéramos sufrir una transformación así, ojalá Melilla pudiera sufrir una transformación así. La transformación que ha vivido Málaga, vamos a hablar un poquito de la evolución, vamos a hablar de economía, de desarrollo, por dónde tirar y vamos a hacerlo con el patrocinio del Patronato de Turismo. Aquí sufrí un retraso en el avión es algo habitual, pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y es verdad que ahora mismo soy la presidenta del Patronato de Turismo en funciones, se acaba un ciclo, viene otro, pero sí que es verdad que he aprendido muchísimo durante este año y medio, lo digo siempre que he estado al frente del patronato, todo lo que Melilla tiene que ofrecer y que es muchísimo en materia de turismo. Y yo creo que así todos los melillenses lo sabemos, lo tenemos claro, pero el aprendizaje que yo he tenido este tiempo ha sido lo que me ha hecho abrir los ojos y ver que Melilla tiene muchísimo que ofrecer y tiene todavía muchísimo que hacer en materia de turismo. Y vosotros, Málaga, tenéis mucho que enseñarnos. Y por eso, cuando desde el Faro me comentaron la posibilidad de hacer estas jornadas, yo estaba encantada. También hemos hecho con ellos una promoción de la ciudad de Melilla a través del Faro de Ceuta, porque no sé si conocíais nuestra ciudad, pero si no, espero que disfrutéis de ella, porque tiene una riqueza patrimonial, artística, cultural, personal, deportiva. Tú que estás muy metido en ese tema, de verdad que, repito, nosotros tenemos mucho que aprender de vosotros, pero también tenemos mucho que ofrecer. Y también quiero desearos mucha suerte en esa candidatura para la Expo 2027, que mañana sale, ojalá Málaga sea la elegida, porque estoy segura que también se va a beneficiar Melilla de eso y la persona que se haga cargo del Patronato de Turismo espero que lo sepa aprovechar. Así que suerte, gracias, muchas gracias a vosotros y disfrutaremos de estas jornadas. Gracias al Faro, gracias Tania. Bueno, vamos a empezar por Bernie después del Laxus. Tengo que decir que cuando me puse en contacto con él, bueno, uno piensa que va a hablar con un campeón y que vamos a esperar, bueno, es la persona más sencilla del mundo, responde rápido, es una maravilla. Ahora vamos a hablar de él. Bernie militó 17 años, desde 1999 hasta 2016, en la Liga ACB de baloncesto. La mayor parte de ese tiempo, 13 años, los pasó en el Unicaja Málaga, equipo con el que ganó una Liga, una Copa del Rey y una Copa Korak. Con la selección española jugó 56 veces y fue campeón del mundo en 2006, subcampeón de Europa en 2007 y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008. Tras su retirada de las competiciones, se ha dedicado a la promoción del deporte y en concreto del baloncesto. Es CEO de The Embassy y del Centro de Alto Rendimiento Higuerón de Málaga. Buenas tardes, Bernie. Muy buena, y tengo que decirte que meter una pelotita por un aro no me da ningún valor de nada, prácticamente. Solo hacer esta broma frecuentemente, un neurocirujano tiene valor, lo mío tampoco tiene mucho más. Ya he tenido la suerte de estar en equipos importantes, simplemente eso. Bueno, vamos allá, Bernie, vamos a entrar en materia. Ha tenido una larga carrera deportiva, pero aún así, en la competición de élite no solo se compite contra equipos contrarios, también se compite contra el paso del tiempo. ¿Cómo surgió la idea de crear el Centro de Alto Rendimiento de Higuerón y cuánto le ha llevado consolidar este proyecto que no solo funciona como negocio, sino también atrae turismo deportivo a Málaga? Bueno, lo he saludado antes, perdón, que
gracias por la invitación y sentimos la demora, aunque no haya sido culpa nuestra. En la parte final de la carrera de un deportista, las personas que son inquietas como yo ya están dándole vuelta a qué hacer después. Es un momento muy delicado la retirada de un deportista siendo tan joven y entrando en, yo le llamo la vida civil, después de esa gran burbuja que tiene el mundo profesional. Y mi inquietud tenía en la cabeza hacer algo, una doble línea, una más formativa, social y una más de perfil profesional. Y la idea surge porque un jugador con el que jugué en Sevilla en mis últimos años de profesional, se llama Kristaps Porzingis, un jugador letón que juega en la NBA, se llevó a su fisio personal de Sevilla, buen amigo, Manolo Valdivieso, y ese primer verano, haciendo la postemporada en Letonia, me llamó esta persona, Manolo, y me dijo: Berni, por favor, haz algo en Málaga para tener la excusa para no estar en Letonia. Y ahí surge la idea de crear un espacio donde los deportistas profesionales, donde los jugadores de baloncesto en concreto, puedan compaginar todo lo bueno que tiene Málaga a nivel vacacional y, por supuesto, cultural, con la parte de baloncesto, ¿no? De mantenerse en forma. Y ahí surge la idea. Nos topamos, como muchos de vosotros, como todos, con la pandemia. Todo se paró. Bueno, nosotros viajamos a Estados Unidos, le presentamos el proyecto a mi socio, que es José Manuel Calderón, jugador profesional muy conocido, muchos años en NBA, y él no me dijo que me ayudaba, me dijo que entraba conmigo en el proyecto. Llegó la pandemia, se paró todo, y Fuengirola, la ciudad de Fuengirola, tuvo la genial idea, y yo suelo decir algo cósmico del universo, de querer crear un centro deportivo para el baloncesto, para liberar sus otros pabellones y ese pabellón tener un perfil más profesional. Y en ese híbrido público-privado entramos nosotros para la gestión de esa instalación. Y ahí, así es como surge todo. Y bueno, empezamos el año pasado, hemos tenido 20 jugadores NBA, varios equipos profesionales, estamos explorando diferentes líneas al margen de la del baloncesto. Bueno, somos una empresa muy nueva, este es nuestro segundo año, pero con un proyecto muy concreto, muy innovador. No existe una instalación ni una empresa de este perfil en Europa y bueno, por ahí esa es nuestra línea de actuación. Bueno, ¿cómo hacen las cosas para que funcionen? ¿Y qué errores hay por el camino que se pueden esquivar si uno sabe antes que se puede? Bueno, yo creo que todo el mundo tiene que recorrer su camino y equivocarse. Yo ahora con estos 2 años y pico, 3 años de vida, ser capaz de optimizar el tiempo, aunque a nosotros nos gusta explorar mucho todas las vías posibles, aunque la mayoría ya son vías muertas y pierdes el tiempo en explorarlas. Creo que no es perder el tiempo porque sacas muchas conclusiones. Y luego la elección de las personas, esa yo creo que es la gran clave, porque al final las empresas son las personas y elegir a tu equipo, hablando precisamente de baloncesto, es lo más importante y la conclusión que saco a lo largo de este tiempo, en los aciertos y en los errores, ¿no? Y ya te digo, aunque volviese atrás no cambiaría nada porque creo que hay que pasar todo el proceso. Pero la optimización del tiempo pensando en tu negocio y la elección de las personas, aquí yo creo que es la clave absoluta para que se siga desarrollando esa idea como objetivo con tus plazos que tengas marcados. Bueno, cuéntanos un poquito también de la satisfacción de ver que te metes en una empresa privada y que las cosas van sobre ruedas. Bueno, la verdad es que es una pasada porque hacer realidad tu idea, tu sueño, casi escrito a medida, que está ocurriendo, es increíble. Y hacerlo con un amigo como es Calde, que hemos jugado juntos desde que tenemos 13 a 14 años, ir a presentarle una idea y que te diga, no, yo voy a hacerlo contigo, él vive en Estados Unidos, él tiene una credibilidad muy fuerte allí en Estados Unidos, entonces claro, es una base muy importante de nuestro negocio, pero hacer algo sobre todo, y para mí es lo que más me gusta, es hacer algo innovador, hacer algo diferente, hacer algo que no se ha hecho antes. Eso es lo que se habla muchas veces del ego del deportista, que es muy grande y que eso necesita existir. Mi ego lo alimenta hacer cosas nuevas. Eso es lo que a mí me gusta. No me gusta, me da igual destacar o salir en la prensa, que ha sido muchos años de profesional. A mí lo que me gusta es hacer las cosas que se nos ha ocurrido y que son nuevas, ¿no? Y que la gente pueda decir, fíjate lo que están haciendo ahí en Málaga, tan bonito, tan diferente, que está atrayendo mucha gente especial, gente muy concreta, muy específica, como son los jugadores de baloncesto, los equipos, y esas otras líneas que estamos explorando. Bueno, ya has dicho, bueno, estás tú, está Calderón, son dos puntos de atracción, dos nombres. Nosotros tenemos aquí diversidad, multiculturalidad, patrimonio arquitectónico, pero no tenemos ese gancho. ¿Cómo podríamos hacerlo en Melilla?
quiero decir que hay un tercer socio que no es conocido, él se autodenomina el otro, ¿vale? Está Bernie Calde y el otro, es un buen amigo también, por nombrarlo. Nuestro negocio pivota en dos partes muy importantes. Una, que son las personas que la gestionan, simplemente por el hecho de haber sido deportistas profesionales, por conocer, entender perfectamente lo que necesitan los jugadores y lo que necesitan los equipos. Antes de que ellos lo pregunten, ya se lo hemos puesto por delante. Y hablamos el mismo idioma, como decimos nosotros. Tú me pides algo, yo te entiendo. Esto a veces no ocurre cuando estás hablando en una instalación pública, porque la persona con la que te atiende a veces no entiende lo que le quieres pedir o lo que le estás preguntando. Esto por un lado. Y por otro lado, que creo que es la gran clave, es la instalación en la que estamos trabajando. Que es una instalación súper moderna, con un perfil técnico a nivel parqué, canasta, material, etcétera, muy específico, que nos da ese punto más a la hora de atraer ese personal. Por supuesto, pues todo lo que rodea la ciudad de Málaga es muy importante. La ciudad, perdón, el aeropuerto, el clima, bueno, el malagueño, que es muy internacional, que atrae mucho a la gente, que la gente se siente muy cómoda cuando está en Málaga. Creo que todos esos son los puntos clave. Las personas que lo gestionamos y sobre todo la instalación. Habías mencionado al principio, habías hablado de la iniciativa privada, la iniciativa pública, un híbrido, y no me queda claro si podemos traernos aquí a Melilla el modelo tuyo. ¿Podemos hacerlo sin una figura, sin un gancho? Siendo mis compañeros teniendo mucho más experiencia que yo en el ámbito del turismo, mi experiencia me dice que lo público-privado conjunto es lo que funciona. Yo creo que una actividad privada 100% acaba topándose con problemas que solo puede solucionar la administración, y la administración puede encontrar problemas que solo puede solucionar lo privado. Esta es mi experiencia, y creo que el híbrido que estamos, hablo de Embassy, de la embajada, este híbrido es fantástico, es perfecto, porque el Ayuntamiento de Fuengirola tiene esa mente abierta para dejarnos hacer en todas nuestras ideas, y nosotros estamos teniendo toda la prudencia y la elegancia de incluirle siempre en todas las cosas que hacemos, no hacemos las cosas de manera unilateral. Y yo creo que ese híbrido, ese entendimiento es el que está dando pie a poder avanzar y cada vez que presentamos una idea nueva, en que les parezca bien, y bueno, en muchos casos desarrollando actividades conjuntas. Si tuvieras que empezar de nuevo, ¿te volvías a tirar a la piscina? Sí, soy atrevido, soy eso que llaman emprendedor, loco, un poco loco, pero sí, lo haría. Me estoy divirtiendo mucho con todos los quebraderos de cabeza que llevan, seguro que todos sabéis de lo que os hablo. Gestionar personas, esto es muy complicado, yo estoy muy acostumbrado en un vestuario, sin duda lo más difícil, pero divertido, están saliendo las cosas bien, cuando no salen también nos divertimos. El resultado final es muy importante, pero jugar el partido es lo más divertido. Nos quedamos con eso. Muchas gracias. Bueno, vamos con Esther Molina. Esther Molina llegó a Málaga en 1988 y ha sido testigo de esa transformación que ha vivido la ciudad de Málaga. Esther, ¿a qué obedece ese cambio? Le voy a hacer unas cuantas preguntas de corrido y la dejo porque cuando hablé con Esther quedamos en que ella me va a hablar de la evolución, de cómo salió Málaga, con una frase que me dijo Pilar que me encantó. Pilar dijo algo así: Málaga tenía antes lo mismo que tiene ahora, pero ahora tiene turismo y antes no lo tenía. Era algo así y me encantó. Esther nos va a hablar de esa evolución. ¿A qué obedece este cambio? ¿Cuáles han sido los puntos de inflexión? ¿Por qué se definieron en Málaga por el turismo cultural, museístico y por el tecnológico? ¿Cómo arrancó todo? Esa yo creo que es la pregunta del millón. ¿Cómo arrancó todo? Bueno, muchas gracias, Tania, gracias, Salomón, gracias a todos por vuestra paciencia, por vuestra espera. Tengo que decir que yo llegué a Málaga desde un pueblo, que es mi pueblo natal, Cazorla, y Melilla tiene cazorleños también. Los cazorleños nos vamos por todo el mundo. Y además tengo gente por aquí conocida a la que saludo con muchísimo cariño, que sabe mucho más que yo de lo que yo voy a hablar. Bueno, pues sí, yo llegué a Málaga en el 88 simplemente por una oportunidad de trabajo, nada más. Y me aventuré en esa carrera que decía de emprender mi propio negocio, mi propio despacho, y ahí aterricé. Y sinceramente, cuando llegué a Málaga se me cayó el alma. Málaga estaba sucia, Málaga tenía un eje que era la alameda principal con coches sucios, los edificios viejos,
Calle Larios con coches y dije, Dios mío, ¿dónde me vengo, no? Por contra, la gente es súper amable, el clima maravilloso. No sé en qué momento exactamente ni en qué año, pero de repente hay un hito en Málaga, y es que Málaga, y de eso Javier sabe más que yo, Torremolinos pertenecía a Málaga. Málaga no tenía planta hotelera y por lo tanto se había dormido. Se había dormido porque se apoyaba en la Costa del Sol. Cuando Torremolinos se segrega, Málaga tiene que mirar dentro. Málaga no tiene un patrimonio rico, excesivamente rico, no tiene un gran patrimonio histórico tampoco. Y una ventaja, y es que no tiene una sede administrativa como puede tener Sevilla y por lo tanto no tiene una población funcionarial en exceso. Con lo cual, o eres creativo o pasas hambre. Y ese hambre yo creo que fue el motor. Y después personas que hemos tenido la suerte de tener al frente de un gobierno municipal atrevido. El primer impacto para mí en Málaga fue la peatonalización de Calle Larios. Yo creo que en principio muy controvertida, pero que al final generó bueno, pues mucha más ampliación en la zona centro y una transformación urbana que ha ido a más, a más y a más. Ese fue el primer punto de inflexión. Otro, hablaría yo, es la Málaga, y aquí va, bueno, me voy a ir saltando un poco, pero es el consejo, ¿no? Porque Melilla tiene mar, Málaga también. Motril también, Almería también, Ceuta también. ¿Qué tiene Málaga que no tengan los demás? Porque tenemos buenos paisajes, tenemos cielo, tenemos buen clima. Hay que buscar ese valor diferencial. Y Málaga lo encontró. Encontró su historia. Encontró lo que los ingleses llaman el storytelling, ¿no? Y yo creo que eso fue el nacimiento del CAC, del Centro de Arte Contemporáneo. Nace en un barrio bueno, pues desfavorecido, o por lo menos abandonado, que era el Soho, y nace construyendo una historia. Si el CAC es arte contemporáneo, la historia que construimos es eso, arte callejero, arte atrevido, descaro. Se cogieron unos grafiteros que venían de Estados Unidos, se pintaron las fachadas con grafitis, se invitó a que en los locales pues abrieran negocios un poco con un puntito diferencial, negocios más a lo mejor pues de bibliotecas especiales, una barbería de hombres muy tradicional, y se creó una historia alrededor, historia que fue creciendo y que Pilar la conoce mucho mejor que yo, pues se buscó en la cultura, en los museos, nuestro primer pistoletazo de salida. Pero fuimos a más. Y eso provocó, no sé qué antes o qué después, ahí podemos discutir, la conectividad. Yo creo que es fundamental. O sea, tener un aeropuerto internacional, tener una estación como es María Zambrano conectada con el centro de España con una frecuencia enorme, ¿no? Con lo cual puede ser nuestro hub a la hora de los vuelos, ¿no? Nuestro centro de concentración de los vuelos para mí es fundamental, ¿no? Pues para atraer talento, para atraer... Y luego, sobre todo, planificación. Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga, decidió pues montar una cosa que se llama la Fundación CIEDES. En esa fundación se encuentran todas las personas que tienen algo que decir sobre cómo puede evolucionar la ciudad. Vamos ya por el tercer plan estratégico y ahí está la universidad, la Junta de Andalucía, el gobierno local, el gobierno supramunicipal, el gobierno regional, empresas privadas, asociaciones empresariales, todo el mundo que tiene algo que decir en cómo y por dónde vamos. Es decir, es importante definir, es importante el foco. Si voy a los museos, si voy al deporte, y lo demás después va viniendo solo, va sumándose y va agrandándose. Por ejemplo, el parque tecnológico es algo que también ha ayudado muchísimo. El Málaga Tech, el Tech Park, el parque tecnológico que ha atraído a empresas tecnológicas y lo hemos sabido ver. O sea, lo importante también es detectar. Es decir, está habiendo una tendencia a que haya asentamiento de empresas que tienen que ver con la tecnología. Vale, pues yo apuesto por promocionar la Málaga tecnológica, porque identifico ese nicho de oportunidad. Entonces, es importante pensar, para mí la creatividad, el pensamiento unido, la colaboración entre todos los entes que pueda haber en Melilla, a mí me parece fundamental.
Cuéntame ¿cómo has vivido tú esa transformación? ¿Cómo has visto que ha cambiado la ciudad? Desde esa Málaga sucia, esa Málaga oscura, ¿cómo ha sido esa transición? ¿En qué momento salió la luz? Pues no lo sé, pero yo la luz la vi. Es decir, es difícil cuando tú estás viviendo en una ciudad, ¿no?, darte cuenta de que la ciudad se va transformando, porque casi no eres consciente. Es como cuando ves a un niño crecer, ¿no?, y no te das cuenta de cuánto está creciendo hasta que no te lo dicen, ¿no?, o dejas de verlo durante un tiempo. El tema es que Málaga se conoce mundialmente, ha sabido aprovechar los distintos segmentos que da el turismo. O sea, una vez que Málaga despegó con la Málaga cultural y la Málaga de los museos y empezó a atraer visitantes, empezó a crecer también en otros segmentos turísticos. Segmento idiomático, segmento deportivo, a las pruebas me remito, y sobre todo también empresarial y tecnológica. Y bueno, hemos tenido un gobierno en ese sentido con mucha visión de ciudad, ¿no?, que ha ido a misiones comerciales pues para intentar atraer empresas que vinieran a Málaga. Y bueno, también tengo que decir, y esperemos que mañana crucemos los dedos, porque lo que significa una exposición universal, ¿no? Fijaros que antes la A92, que conecta a Málaga y Sevilla, no existía. Nace con la exposición del 92 en Sevilla. Es decir, vamos a dejarnos de localismo y vamos a mirar lo que tenemos alrededor, porque también en lo que tenemos alrededor podemos encontrar muchísima colaboración. Es decir, los individualismos como que no funcionan. Bueno, Esther también está al frente de la asociación Son Cruises, o Cruises, a ver si lo digo bien. Cruz. Venga, Son Cruz. Que se dedica a fomentar el destino crucero, aglutina a 7 de los puertos de interés general del Estado andaluces y a Ceuta. Nosotros no estamos en la asociación. Cuéntame, ¿qué es la asociación, cómo funciona y qué pasa con Melilla? Bueno, nos sonreímos tú y yo, ¿no, Luis? Efectivamente, San Cruz está formada por los 7 puertos de interés general. Ahora se han unido también los puertos de titularidad autonómica y la ciudad de Ceuta. ¿Por qué nace San Cruz? Yo creo que esto es muy importante. Nace desde la generosidad. Nace porque los puertos piensan que unidos, que Andalucía tiene 900 kilómetros de costa, que tenemos un clima buenísimo durante todo el año, unas condiciones de navegación bastante óptimas, puertos muy diferenciales entre sí, puertos más boutique como puede ser Motril, o puertos más grandes como puede ser Cádiz o Málaga, y que respetando la promoción individual pues se podía hacer una promoción conjunta de Andalucía. Posicionar Andalucía como esa California europea, del sur de Europa, en el turismo de cruceros. Nos dimos cuenta que las navieras iban creciendo mucho, que los itinerarios estaban muy atascados y que a lo mejor podíamos tener alguna oportunidad de esa necesidad de buscar nuevos itinerarios y nuevas experiencias, y en eso estamos centrados, y eso es San Cruz. Ceuta se une porque, bueno, al hablar tanto con Ceuta como con Melilla, vimos la oportunidad que podían tener esos puertos para aportarnos, porque nos empezamos a preguntar por qué las navieras nos pedían ir a Gibraltar. Las navieras nos pedían ir a Gibraltar simplemente por el tema de los beneficios fiscales. Y dijimos, ¿y si Ceuta y Melilla los tienen? Y además España, que también hay que contarlo, que no se sabe, que Melilla es España y es Europa y tiene las mismas ventajas fiscales que puede tener Gibraltar, con la diferencia de que es una ciudad con una oferta de destino maravillosa, cosa que no tiene Gibraltar, desde luego. Y por eso Ceuta se unió a nosotros, y esperamos que Melilla muy pronto pues pueda sumarse también. Yo lo espero y lo deseo. Bueno, como hay empresarios también por aquí, me gustaría que hablaras un poquito, muy breve, de... Hay mucha predisposición de alguna manera con el turismo de cruceros. Siempre se dice que no deja dinero en las ciudades. ¿Eso es una leyenda urbana o estamos subestimando a un turismo que puede dejar muchísimo dinero? Pues mira, es leyenda urbana y te voy a decir por qué. Yo no sé si se coincidirá conmigo. En primer lugar, efectivamente, los cruceros grandes que vienen a hacer escala, el crucerista en sí no deja más dinero que el ratito que se mete por la ciudad, que explora la ciudad y que compra en los comercios. Pero tenéis un prescriptor que ha venido a Melilla en crucero
y que si le ha gustado la próxima vez vendrá a visitarlo con más tiempo, en primer lugar. En segundo lugar, no pensemos en el crucero solamente con la gente que baja del barco, que esa era mi primera impresión. ¿Alguien ha pensado que ese barco, cuando necesita escala, necesita habituallamiento, necesita alimentos, necesita provisiones, necesita una serie de servicios para permanecer en el puerto en la escala que igual animan a la economía local? Y luego, el tema de la industria de cruceros no solamente tiene ese segmento de barcos más grandes, tiene barcos también más medianos y más pequeños. A lo mejor no tenéis que pensar en segmentos de barcos grandes, sino más en náutica deportiva, en yate. Tenéis que buscar vuestra historia diferencial, porque la naviera más premium o más luxury, que se llama, sí que pernocta. Y es tan interesante el viajero de crucero como la tripulación, porque la tripulación pernocta, la tripulación vive en el barco, lo comentábamos antes en el aeropuerto, vive en el barco y necesita absolutamente todo. El barco es su casa, y cuando escala necesita desde comprarse una camisa hasta ir al cine. Entonces creo que eso puede ser bastante interesante, ver en qué segmento y en dónde puede estar vuestra promoción. La última pregunta. ¿El modelo de desarrollo del turismo en Málaga se puede exportar a Melilla? El cómo, igual. El qué, no. Yo creo, pero porque Melilla tiene su propia identidad. Yo creo, vuelvo a mis pasos, ¿no? Melilla tiene que buscar su historia, tiene que buscar su relato. Tenéis 4 culturas: cristiana, musulmana, judía, hindú. Por lo tanto, tenéis 4 formas de gastronomía, tenéis 4 formas de oficio. A lo mejor el atractivo de recuperación de oficios tradicionales relacionado con cada una de estas culturas puede ser interesante. Después de la pandemia se ha detectado que el viajero cada vez buscamos más el lujo de la experiencia que no la experiencia del lujo, me gusta a mí decir. Es decir, el dinero lo compra todo, pero no compra emociones ni compra experiencia. Y el viajero cada vez más exige y busca experiencias que sean distintas. Turismo medioambiental, de naturaleza, turismo deportivo, turismo cultural, turismo no porque sí, sino que responda a algo que a mí me apetece vivir. Bueno, pues a lo mejor una inmersión en la cultura de Melilla, en esas 4 culturas, puede ser un elemento tractor. De acuerdo, muchas gracias. Javier. Bueno, Javier, como vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol, quería preguntarle por hoteles. ¿Cómo se ha adaptado la capacidad hotelera de Málaga a ese crecimiento? ¿Por dónde empezaron? Que es la pregunta del millón. ¿Por dónde se empieza cuando se empieza a desarrollar el turismo en la ciudad? ¿Y cuánto se tarda en eso? Que nosotros somos muy impacientes. Bueno, la verdad es que la oferta hotelera de Málaga ha evolucionado en función de la evolución de la ciudad, ¿no? Le hacías una pregunta a Esther antes de cuál era el punto de inflexión de la ciudad de Málaga, y en este caso fue el año 2003. En el año 2003, lo ha comentado Esther, se peatonaliza la calle Larios, de la que todo el mundo estaba en contra, o sea que hay que tomar riesgos a la hora de buscar la realidad de la ciudad o tener la estrategia de la ciudad. Y se inaugura en octubre el Museo Picasso de Málaga, junto con el Centro de Arte Contemporáneo y la inauguración del Palacio de Ferias y Congresos de la ciudad, ¿no? Eso ya va determinando cuál es la evolución de la ciudad, y todo proviene de los planes estratégicos del año 98, precisamente de la Fundación CIEDES que ha dicho Esther. Y con esa separación entre Torremolinos y Málaga, que también ha comentado que fue en el año 96, y donde Málaga perdió toda su capacidad hotelera. Entre Torremolinos y Málaga, la suma de las plazas hoteleras, estamos hablando que eran unas 12.000 plazas hoteleras. Al separarse ambos municipios, 2.000 se quedan en Málaga y 10.000 se quedan en Torremolinos, con lo cual en aquel año Málaga pierde capacidad alojativa, manteniéndola Torremolinos como un destino que no tiene nada que ver con el destino Málaga, destino vacacional y de sol y playa, ¿no? Y más
mayor estacionalidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Málaga, en base a esos planes estratégicos, empieza a trabajar y en el año 2000, es decir, 4 años después, Málaga ciudad se planta con 4.000 plazas hoteleras, eso, año 2000, y en 2003 suceden estos hechos que hemos comentado y a partir de ahí la evolución era de, si no recuerdo mal, abrir una media de 2-3 museos al año, hasta convertir en el año 2015-2016 en 20 museos. A eso se le suman infraestructuras como es la segunda pista del aeropuerto, la revitalización urbana del centro histórico. Estoy hablando más de la ciudad que de hoteles, porque al final los hoteles van en consecuencia y se construyen o nacen en base a los niveles de demanda. Si no hay demanda, obviamente. Si tenemos políticos aquí, ya sabemos que tenemos que hablar de inversión. Hay que invertir en obra pública para que despeguen las cosas. Bueno, y también hay espacios o patrimonio que puede ser reconvertido no solo en un atractivo turístico, sino también en un hotel. Esto es un ejemplo que nosotros no hemos inventado nada. Esto ya, Paradores, y cuando Fraga era ministro de Turismo ya lo hizo. O sea, y eso es una cuestión que hay que valorar desde el punto de vista del gobierno, en este caso de esta ciudad autónoma, ¿no? De reconvertir espacios degradados o deprimidos o abandonados en espacios de interés, ya sea desde el punto de vista del alojamiento o en atractivos turísticos, ¿no? Eso también lo ha hecho Málaga. Málaga en el año 2003 tenía, lo ha dicho también Esther, un centro degradado, deprimido, los guías turísticos no querían venir a la ciudad, Málaga ciudad no estaba dentro de los circuitos de los mercados de larga distancia, simplemente estaba el aeropuerto, es decir, los turistas llegaban a la ciudad, llegaban al aeropuerto, pero no pernoctaban en el aeropuerto. Se iban a Granada, visitaban Granada, pernoctaban, pasaban por Córdoba, no pernoctaban, y llegaban a Sevilla, pernoctaban, volvían a Málaga, aeropuerto sin pernocta y vuelta, ¿no? Y eso es lo que se ha trabajado desde el punto de vista estratégico turístico o de promoción turística, intentar incluir el destino en los grandes circuitos de la turoperación emisora, ¿no? Ya tanto en la media distancia, es decir, tanto en los mercados europeos o mercados cercanos o tradicionales, como en los mercados lejanos, ¿no? Hay que romper esa dinámica de portafolio de oferta, en este caso de los intermediarios en la prestación de servicios, que son los turoperadores y agentes de viajes, y al final esa rotura de circuitos hace que la oferta hotelera tenga que ir creciendo porque va habiendo más demanda. No olvidemos que Málaga entre el año 2005 y el año 2018 ha sido el destino urbano que más ha crecido en España, pero es que ha crecido el doble que el segundo que más creció, que en aquella época era Barcelona, ¿no? Es decir, nosotros crecíamos a un ritmo de un 190% en ese tramo de esos 10-12 años, cuando Barcelona creció en un 75%. Y eso ha hecho que haya venido inversión, eso ha hecho que haya, al haber demanda, pues, que hayan venido las cadenas hoteleras que llegaron a la ciudad prácticamente allá por el año 2003, no existían más cadenas hoteleras más que Trip, como la de este hotel, donde tenía el Hotel Guadalmar y el Hotel Alameda, y de repente, bueno, pues llega AC Hoteles, llega NH Hoteles, y a partir de ahí, y en la última década, llegan las cadenas con posicionamiento internacional. Los Hilton, Leading Hotels of the World, hoteles de 5 estrellas, pero obviamente toda esta evolución tiene que estar basada en una estrategia. Y en la estrategia no solo vale que el gobierno de un destino lo trabaje desde el punto de vista turístico. Esto no vale solo trabajar desde una unicefalía o un departamento estanco de un área de gobierno. Esto lo tiene que trabajar todas las áreas de gobierno, desde la parte urbanística, y por eso el nacimiento de la peatonalización, en este caso de la ciudad de Málaga, con esa extensión en el entorno de Catedral y en base a los planes turísticos de la Junta de Andalucía
y muy bien aprovechados en el caso de la ciudad de Málaga, ir expandiendo territorialmente esa peatonalización. Ahí entra la parte urbanística. Incrementar los recursos desde el punto de vista de la accesibilidad. Ahora mismo Málaga tiene 750 puntos con cierto grado de accesibilidad y que forma parte del atractivo del destino. Trabajar en cuestiones de movilidad, dispersando la oferta turística, un error que en su día cometió Barcelona y donde prácticamente los residentes estaban en contra de la actividad turística. El ejemplo es el barrio de Gracia, en el entorno del templo de la Sagrada Familia. Si en un destino turístico tú concentras las paradas de autobuses alrededor de un monumento, pues obviamente los residentes de la zona pues acaban molestos, ¿no?, con la actividad turística. Entonces, todo eso se trabajó muy bien en Málaga con esa dispersión de paradas. En Málaga hay 7 puntos de paradas de autobuses turísticos y muy bien distribuidos en la ciudad y en el territorio para que no haya concentración en el centro. También Málaga, desde el punto de vista urbanístico, lo ha comentado Esther, extiende su oferta o su atractivo más allá del almendro, del centro histórico, y en este caso mediante intervenciones urbanísticas, intervenciones de inversión hotelera, intervenciones de arte urbano, que hacen que se expanda la oferta de la ciudad desde el punto de vista de atractivo. Y a partir de ahí, en un barrio, en un semibarrio, que era el ensanche de la ciudad, que es el Soho, donde no había oferta hotelera, pues prácticamente hoy en día hay 12 hoteles, o 10, 12 hoteles. ¿Cómo se da ese proceso? Decías que las grandes cadenas ya se empezaban a interesar. ¿Cuál es la chispa que le dice a Amelia? Tienes que irte a Málaga, o le dice NH, tienes que abrir más hoteles. La chispa es la demanda. Si no hay demanda, no hay hoteles. Eso está claro. Pero ¿cómo activamos la demanda? Pues obviamente con inteligencia, con planes estratégicos y con una cosa que en Málaga funcionó muy bien y funciona muy bien desde hace muchos años, que es el órgano consultivo en materia de turismo de la ciudad. Si en la ciudad tenemos un alcalde que es muy bueno, pero si en la ciudad algo funciona como un reloj, es el foro de turismo. El foro de turismo que se reúne y que no solo reúne a la parte privada junto con la parte pública, sino que busca esa transversalidad en el resto de concejalías, ¿no?, de fiestas, de playas, de movilidad, de medio ambiente, de sostenibilidad, de accesibilidad, de urbanismo y de comercio, que Esther fue delegada de comercio. Y si tú no, acuérdate que has estado tú en algún foro de turismo. El éxito del foro de turismo radica en que es un órgano consultivo no con capacidad jurídica. Si tuviera capacidad jurídica, obviamente se iría hacia la politización por aquello de los votos y el voto de calidad, ¿no? Aquí tiene que haber un consenso o unanimidad en todos los agentes turísticos, desde los privados, con los guías turísticos, con las agencias de viaje, con los hoteles, con la Universidad de Málaga, con lo que es la Confederación de Empresarios, en este caso de Málaga, y todos los stakeholders del destino deben estar unidos y, además, obligatoriamente no pensar cada uno de ellos en su interés particular de su actividad, sino pensar en el interés general. Y cuando no hay calidad de voto y cuando es, digamos, que el consenso es por unanimidad de todos por igual, al final pues llegas a ese éxito, ¿no? Al final, en la unión de esos planes estratégicos de ciudad, de esa fundación que pertenece al Ayuntamiento de Málaga, junto con el órgano consultivo, al final son los que toman las decisiones en la ciudad en materia de ordenación turística, ¿no? Y procurando la influencia en el resto de áreas municipales para conseguir el máximo éxito. Entonces, todo esto ha devenido en que, además, desde el punto de vista cultural, lo comentaba Esther, desde el punto de vista cultural, la ciudad ha evolucionado dentro de sus planes estratégicos y sin cultura no habría cruceros, sin cultura no habría actividad congresual,
Es decir, nadie viene a un congreso si no tienes una oferta cultural que sea paralela. No digo que sea el modelo de éxito de Melilla, que eso habrá que definirlo desde el punto de vista tanto público como privado, sino que sin cultura tampoco existe el turismo idiomático, que es muy menor en Málaga. Estamos hablando de 15.000, 16.000 estudiantes para 1 millón de turistas que tiene la ciudad. Estamos hablando de un 1,5%. Lo que pasa que el poder prescriptor de ese tipo de turismo, porque siempre que tú vas a estudiar a un lugar, un idioma, normalmente acabas volviendo o te vienen a visitar tus padres, ¿no? Y por lo tanto el poder fidelizador y prescriptor pues define que la estrategia del turismo idiomático de la ciudad tenga que estar ahí, ¿no? En fin, ese órgano consultivo al final es el modelo de éxito que yo entiendo que Málaga tuvo, que se creó en su día y que al final, pues buscando el interés general y aquí acompasado con la parte pública, al final acaba llegando la inversión hotelera. Has tocado un tema, has hablado de la simbiosis entre lo público y lo privado. ¿Qué papel tiene que jugar la administración, por ejemplo, para que una gran cadena desembarque en una ciudad? ¿Qué piden? ¿Qué piden las grandes cadenas para desembarcar, además de la demanda? Fundamentalmente la demanda. O sea, lo primero que pide una cadena hotelera para establecer un hotel, un destino, es que el hotel tenga una buena localización. Sin una buena localización es dificultoso que el hotel pueda tener los rendimientos de ocupación necesarios para sostener a la empresa. Eso es vital, ¿no? En este caso, yo creo que identificar espacios públicos o espacios de interés que no están activos y poder sacar a concurso una concesión a 25 o a 50 años, normalmente en un hotel debe ser a 50 años. Nosotros tenemos el caso del puerto de Málaga, ¿no? Que es un espacio público, es un espacio del Estado y que se saca una concesión para la construcción de un hotel, ¿no? Un hotel que ha tenido sus pros y sus contras en la ciudad, pero al final que es el que va a ayudar a que Málaga tenga turismo de cruceros, pero con pernoctación. Es decir, turismo de cruceros de base, con salida o llegada a la ciudad, no de escala, que sí, que genera negocio, pero el que pernocta genera mucho más, ¿no? Y por lo tanto identificar espacios degradados, espacios cerrados, espacios deprimidos, espacios con potencial para que se establezca un hotel. Pero tiene que haber demanda. Yo creo que aquí el caso de éxito del bono de viaje o ese incentivo de descuento para los no residentes para venir en avión más en ferry es un incentivo, pero aquí yo entiendo que hay que establecer un plan estratégico de destino, focalizarse en 2-3 segmentos concretos de la oferta, identificando las fortalezas que tenemos y a partir de ahí trabajarlo de forma exclusiva o de forma concentrada, con promoción, y si no lo tenemos, ¿por qué no? Que lo ha hecho Málaga, buscar alianzas con otros destinos que al final nos hagan, lo hemos hecho aquí con el Andalusian Soul, con Córdoba, Granada y Sevilla. Esa estrategia de unión de ciudades era precisamente para evitar que en Málaga no pernoctaran esos circuitos tradicionales. Eso era un gran interés de Córdoba y de Málaga y no un tan gran interés de Sevilla y Granada, que eran los que al final tenían pernocta, ¿no? Bueno, ¿por qué no Melilla se puede unir a Ceuta en un circuito de ciudades con oferta atractiva sumado a alguna del sur de Andalucía o a alguna de Marruecos, que hagan que la tour operación, que son los profesionales de la distribución, al final con Alucemas, con cualquier otro destino, que al final hagan un circuito que forme parte del portafolio de oferta de la distribución. Nos decías en una entrevista concedida al Faro que quizás tú potenciarías toda la parte de patrimonio arquitectónico, pero también actividades subacuáticas. ¿Lo ves claro con la parte de las actividades subacuáticas? Yo lo veo clarísimo, aquí en Melilla, igual que en Málaga. Lo que pasa es que en Málaga tenemos un defecto respecto al que tenéis aquí, ¿no? Aquí en el hemisferio norte y por las corrientes de la entrada del Atlántico a través del estrecho de Gibraltar, por el efecto Coriolis, por las manecillas del reloj, en el hemisferio norte, el agua entra por Málaga,
y sale por las costas de Marruecos, y por las costas de Melilla y Ceuta. Por lo tanto, por Málaga, que entra con sedimentos, entra agua fría, con mucha corriente y con partículas en suspensión, que hace que los fondos marinos de Málaga sean muy ricos en biodiversidad, pero regulares en cuanto a condiciones en la práctica de las actividades subacuáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay visibilidad. Cuando tienes condiciones de poca visibilidad, puedes tener mucha biodiversidad, pero para aquellos que se inician en una práctica como el submarinismo, pues tienes dificultades, ¿no? Esto no pasa aquí. Esto aquí pasa, es al contrario que lo que pasa en Málaga, porque esas corrientes normalmente suelen rodear la isla de Alborán y llegan a Melilla, pasan por Ceuta y luego ya trascienden por otro lado. Estamos hablando de corrientes de agua fría que provienen del Atlántico, entran en el estrecho de Gibraltar por superficie y pasan por vuestras costas. Aquí tenéis una biodiversidad que es tan buena o mejor que la de Málaga, porque estamos en un entorno que es el mar de Alborán, donde pues prácticamente las plantaciones, podríamos decir, que no son plantaciones, sino que son recursos naturales, que es de laminarias, que es como la Posidonia oceánica en Baleares, pues hacen que las aguas estén oxigenadas, tengan una mayor limpieza y por la temperatura pues tengan una enorme riqueza, ¿no? ¿Por qué no con chafarinas? Aquí tenéis centros de buceo, igual que en Ceuta, establecer viajes de buceo, ¿por qué no con malagueños o por qué no con gente de península para las prácticas de mar de aquellos emisores de certificaciones o principales emisores de certificaciones subacuáticas como pueda ser Madrid, ¿no? Bueno, decía Berni que el ego de un deportista, en su caso, era hacer cosas nuevas. Normalmente cuando estamos en un punto de stand-by pensamos que ya todo está inventado, que no tenemos nada que hacer, hasta que caemos en la cuenta de que sí, se pueden cambiar las cosas. ¿Cómo deberían ser los hoteles que se abran en Melilla? ¿Qué deberían tener para ser atractivos, para no ser lo mismo que ha visto la gente en todas partes? Bueno, nosotros en hotelería estamos muy acostumbrados a hablar de segmentación hotelera, ¿no? Pero al final todos vendemos lo mismo. Es decir, todos vendemos camas, unas más confortables, otras menos. Todos vendemos un escritorio para trabajar. Algunos venden sueño, aquellos hoteles que son urbanos. Otros venden descanso, aquellos hoteles que son vacacionales, donde la motivación para ir a un hotel es distinta, ¿no? En unos casos de trabajo y en otros casos de ocio. Yo creo que aquí es fundamental, y yo creo que en Málaga ha pasado bastante, es que todo aquel que tenga un establecimiento hotelero, en su establecimiento hotelero tenga ciertos guiños a la oferta de la ciudad, ciertos guiños al destino, ¿no? Para que el visitante o el turista, es decir, que los cuadros de las habitaciones formen parte del patrimonio monumental del destino, digamos que haya productos obviamente kilómetro cero, es decir, que haya una identificación de la gastronomía, esas 4 culturas que hablaba Esther y que tenéis, pues eso tiene que estar impreso dentro de lo que es la oferta gastronómica de un establecimiento hotelero. Y eso es uno de los fallos que cometen muchas veces los hoteles, no identificarse con el destino, porque al final la diferencia entre un hotel en Madrid o en Barcelona o en Ceuta o en Melilla, que al final todos tienen aire acondicionado, baño uno mejor que otro, televisión y una mesa de escritura, lo que lo identifica es que realmente ponga productos de la oferta del destino dentro del hotel, como una suma más de lo que es el patrimonio de la ciudad o del destino turístico. De acuerdo, muchas gracias. Os prometí celeridad y creo que vamos a buen ritmo. Bueno, vamos con Pilar. Pilar es periodista de Diario Sur, lleva toda su vida profesional básicamente en el Grupo Vocento. Ella es premio Ciudad de Málaga en el capítulo de turismo, sabe mucho de turismo. Y Pilar, quiero un poquito, que se me espabilen un poquillo,
Y quiero que me hables de cómo has vivido tú, desde la prensa, esa transición y cómo se ha vivido. Ayer hablábamos de esas calles oscuras, de cómo ahora ha crecido la oferta de restauración. ¿Cómo se ha vivido eso en Málaga? Bueno, buenas tardes. Ya hemos pedido disculpas por esas demoras que hemos tenido. Yo tampoco soy de Málaga, suele pasar en Málaga, que hay mucha gente que no es de Málaga, porque suele pasar también que el que llega y conoce la ciudad quiere quedarse en ella. Yo también llegué por un motivo de trabajo, llegué en el 91 y la Málaga de entonces nada tenía que ver con la de ahora. El cambio ha sido completamente radical y ha sido, lo han hablado ellos y lo han ido perfilando, varias de las claves. Yo creo que ha sido todo una suma de esfuerzos después de un trabajo muy pensado, muy meditado en los planes estratégicos, muy establecido y con una conciencia clara de que el turismo es un sector transversal y de que el turismo es un sector que tractor de riqueza y de empleo. No solo en el turismo, porque hablábamos de toda esa oferta de hotelera que ha llegado. Esa oferta hotelera genera mano de obra en la modernización o en el cambio de ese edificio, en la rehabilitación de ese edificio, genera empresas de decoración, genera empresas de mantenimiento, genera empresas de absolutamente todo. Después de tener ese concepto de transversalidad, del efecto tractor que tiene el turismo y del que muchas veces solo reparamos en cuántos visitantes vienen, cuánto gasto han hecho, y no reparamos en el efecto prescriptor, en el efecto arrastre que tiene esa industria. Después de todo eso, se ha ido viendo el avance de una ciudad en la que estaba Calle Larios, que se peatonalizó en el 2003, que fue una decisión que costó mucho, que generó muchísima polémica. Yo creo que en Málaga han sido también muy atrevidos, se han adoptado decisiones que no contaban con el apoyo de la ciudadanía, pero que se tenía claro por parte de los expertos que eran necesarias para ese desarrollo turístico. Pues teníamos Calle Larios, que era, bueno, pues un paseo triunfal por la ciudad, pero las calles de alrededor, prácticamente por la noche casi que daba miedo pasear por ellas. Ahora esas calles se han recuperado edificios que estaban abandonados, pues al calor de crear nueva oferta, no solo hotelera, sino también de todo tipo de alojamientos, de apartamentos, de viviendas turísticas. Se han creado una oferta de museos, que en Málaga cuenta ya con 40 museos, y bueno, fue el pistoletazo de salida el CAC, pero en el 2003 surgió el Picasso, porque Málaga tuvo que plantearse que estaba viviendo de espaldas al turismo cuando había sido el centro del turismo de la Costa del Sol, con la oferta que tenía tanto hotelera como de playas de Torremolinos. Pensó que tenía una competencia muy fuerte con un destino tan potente a nivel vacacional como era la Costa del Sol y que había que reinventarse. Y en esa necesidad de reinvención y en esa trazalidad de ese lienzo en blanco que iba cogiendo trazos de hacia dónde llegar, se tomó la decisión de posicionarse como un destino urbano, un destino cultural, y qué mejor estandarte que la figura de Picasso, porque de Picasso se han querido adueñar muchos destinos. De Picasso se ha querido adueñar Barcelona, de Picasso se ha querido adueñar París, pero Picasso solo nace en un sitio, y ese sitio es Málaga. Y a partir de ahí pues se crea otro relato. Después de Picasso viene el Museo Carmen Thyssen, después viene la firma de Pompidou y Málaga consigue que sea la primera sede que sale de Francia. Luego se abre la perspectiva del Museo Ruso y han ido surgiendo, bueno, incluso con los pintores y con los artistas malagueños, con Jorge Rando, con Rebello de Toro. Ahora mismo tiene una oferta de 40 museos. ¿Qué genera eso? ¿Qué impacto tiene? Bueno, pues las calles se van revitalizando al calor de esa oferta de ocio, de museos, se van creando comercios. El turista cultural es un turista de un nivel adquisitivo un poquito más alto, es un turista que bueno, le permite gastar en una oferta de restauración que no es la de la tapa o la comida rápida,
Y entonces se va generando esa oferta de restauración y se va generando también esa oferta comercial, y de aquellos negocios que había en calle Lario, pues ahora quedan pocos, pero se ha producido un desembarco de firmas importantes y el cambio ha sido absolutamente, para quien vino a hacer paseo por Málaga, por el centro de Málaga. No hablamos de barrios de la periferia, no, el centro de Málaga, de zona degradada, y ahora 20 años después no la conoce, no conoce la ciudad. Y Málaga era una ciudad de paso hace 20 años y ahora se ha convertido en un paso obligado, en una visita obligada, en la que además los turistas ya necesitan más de 2 días de estancia en la ciudad, pues para poder disfrutar de todo lo que ofrece. Y todo se hace, y yo entiendo mucho cuando los técnicos de turismo de Málaga ponemos el titular de Málaga está de moda, ellos se enfadan porque consideran que no es una moda, es el resultado de mucho trabajo, de la suma de muchos esfuerzos, de la colaboración público-privada, que yo creo que ha sido el espejo en el que ahora se mira la Costa del Sol, que llevan 60 años viviendo del turismo, y ahora su espejo es la forma de trabajo que tiene Málaga, la estrategia de toda la planificación y toda la gestión turística de la ciudad, compartirla con el sector privado, pero con el sector privado, con todos los segmentos y con todos los actores que tienen algo que ver y que tienen algo que decir del turismo. Ahora es ese espejo y en esa suma de esfuerzos, pues Málaga sigue triunfando, las cadenas hoteleras de firmas señeras siguen queriendo tener plaza en Málaga, pues porque los resultados económicos que da la ciudad, pues así lo aconsejan. Me comentabas que, bueno, estaba comentando Javier que la gente iba a Córdoba y Málaga era una ciudad de paso. ¿En qué momento llegaron esos 2,5 días para pernoctar en Málaga? ¿Cómo se consigue eso? Me hablabas también de la precisión quirúrgica con que se van cambiando las cosas, se ensaya, si no sale bien, se cambia. ¿Cómo funciona eso? Bueno, funciona con una planificación milimétrica. Funciona con otra clave que yo creo que es fundamental y que yo creo que es otra de la parte del éxito del desarrollo turístico de Málaga, y es la constancia. El Foro de Turismo, desde que se creó en 2007, no ha dejado de reunirse cada mes. No es una idea que surge y que, bueno, cada vez vamos a reunirnos, o han pasado 3 meses, bueno, venga, vamos a celebrar otra reunión. No. Es una constancia, una perseverancia y una continua gestión de todos los avances que se van haciendo, corrigiendo pues los errores que se van cometiendo, porque se van cometiendo, y enmendando la situación. Hay también que planificar a lo grande, pensar a lo grande, y Málaga lo hizo. Es más, yo creo que se quedó corta, porque ahora se nos ha quedado pequeño el centro. Hay que empezar a pensar en proyectos que distribuyan esa afluencia de turistas. Ya se está haciendo, pero yo creo que si se hubiera pensado aún más a lo grande, ese centro hubiera sido mucho mayor del que surgió. Hay otro de los momentos claves que yo creo que no se han mencionado, y es la integración del puerto en la ciudad. Yo creo que eso también fue una de las actuaciones urbanísticas que también ha marcado mucho el desarrollo turístico de la ciudad. Y todo ha sido, no es de hoy para mañana. La planificación de empezar con el Museo Picasso, de que se mejorara la conectividad de Málaga, se ha ido haciendo poco a poco, pero después de un plan estratégico muy pensado 4 años antes. Y han pasado 2 décadas en las que se ha ido viendo que Málaga era un destino urbano y cultural, en la que se ha consolidado y en la que ahora toca apoyarse en la tecnología, seguir innovando, porque no te puedes parar, y seguir apostando por esos beneficios que te da la tecnología, del Big Data, del metaverso, que está por venir y que lo va a cambiar todo, y de esas posibilidades que tiene ahora, por ejemplo, Melilla, de pensar, bueno, ¿en dónde me posiciono? ¿Qué hago?
que Málaga cogió la figura de Picasso, se consolidó, se apostó por un destino urbano y cultural, y de ahí ha ido llegando todo lo demás. ¿Qué puede hacer Melilla? Yo hablo sin saber, porque Melilla ha estado solo en una ocasión, pero yo creo que hay que hacer un trabajo con todos los agentes, con todo el que tiene algo que comentar, y pensar que hay muchas singularidades y que en este caso nosotros empezamos en el 95, la tecnología no es la de ahora, ese desarrollo puede ser todavía más rápido. Ahora mismo te permite la tecnología definir, y eso Javier Javier y Esther lo manejan también muchísimo, decidir, bueno, yo quiero apostar por un cliente de un alto poder adquisitivo al que ofrecerle toda la singularidad que tiene este destino. Yo quiero irme a la excelencia, a la calidad, y la tecnología te permite hacer una promoción quirúrgica para llegar a ese cliente potencial que tú quieres traer hasta aquí. Entonces, los recursos ahora tecnológicos, la innovación, el convertirse en un destino turístico inteligente, en avanzar en sostenibilidad, que es un elemento que ahora mismo está definiendo a la hora de elegir un destino. Muchos turistas valoran si es un destino sostenible en todos los aspectos, en el social, en el ambiental, en el económico. Valoran si es un destino sostenible por encima del precio o del factor precio, que ha sido siempre muy determinante. Hay muchos campos en los que pensar y en los que empezar a planificar y avanzar a lo grande, todavía más grande de lo que uno piense. Muy bien. Pilar, para concluir, ¿cuándo te diste cuenta? Has hablado de un periodo de 20 años. Para nosotros, yo creo que en Melilla 20 años, eso en el tango igual pasaba rápido, pero 20 años es mucho. Se puede acortar, ya digo. Necesitamos celeridad. ¿Cuándo te diste cuenta que estabas en una ciudad que había cambiado? Bueno, yo, desde mi posición como periodista he ido dando cuenta. Sur es un periódico que tiene una apuesta muy importante por el turismo. Llevamos 60 años con una o dos páginas diarias de información empresarial turística. Yo llevo 19 años al frente de esa página, viajamos a las 3 grandes ferias del turismo, y entonces yo he ido dando cuenta a diario de esos hoteles que llegaban, de ese desembarco de 5 estrellas, que están también por llegar, de esa transformación urbanística, de esas decisiones controvertidas, que cuando ha pasado el tiempo te has dado cuenta de que eran necesarias tomarlas y que han sido fundamentales para ese desarrollo turístico. Entonces lo he ido viviendo muy poco a poco, pero sí que era consciente cada momento de lo que suponía cada una de las actuaciones, de la llegada del primer 5 estrellas, Javier hablaba de la planta hotelera de Málaga en el año 2000, cuando Málaga se quedó sin la planta hotelera y sin las playas, porque todas las playas de la Malagueta, todo eso eran rocas, son playas que se consiguieron al mar. Se quedó sin playas, se quedó sin hoteles. Los hoteles de Málaga de los que hablaba Javier eran hoteles que estaban pensados pues para los comerciales que iban, se quedaban una noche porque al día siguiente tenían que irse a Sevilla o tenían que ir a Granada dentro de su ruta, de su actividad comercial. No eran hoteles pensados para el turismo. La transformación ha sido desde toda la base y se puede hacer, y en estos tiempos es mucho más fácil y debe ser mucho más rápido, pero hay que tener una conciencia clara de lo que supone el turismo y de que es una industria que o se hace todo de forma conjunta o es imposible avanzar. Y hablábamos de público y privado, pero yo soy de las que considero que mucho del éxito que ha tenido Málaga también ha venido por la parte de la colaboración público-público, de la colaboración entre las administraciones, de ir todos a una, de intentar optimizar al máximo los recursos en promoción, de ir todos a una, básicamente. Bueno, os prometí que iba a ser rápido, hemos estado rapiditos, pero yo quiero que de aquí todo el mundo salga
convencido de que se pueden cambiar las cosas. Y qué mejor para cerrar que Bernie, te voy a poner el marrón este. Como Bernie está acostumbrado a ganar... ¿Por qué? ¿Por qué yo? Si ellos hablan mucho mejor que yo. Tú tienes mentalidad de campeón. Exacto. Yo quiero que todo el mundo salga consciente de aquí de que se pueden cambiar las cosas, de que si Málaga ha podido, como decía Pilar, que tenían lo mismo antes que tienen ahora, han mejorado cosas, han invertido en obra pública, pero se puede. Yo quiero que salgan convencidos que se puedan, para que puedan, de verdad. ¿Quieres que yo les motive? Estabas hablando antes del tiempo y se me ha venido a la cabeza, no sé si es motivante o no, pero se me ha venido a la cabeza una frase que leí alguna vez, seguro que la habéis escuchado, ¿no? El mejor momento para plantar un árbol es hace 20 años y el segundo mejor momento es hoy. Vamos a por ello. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros y ya sabéis, a plantar el árbol. Total, te ha quedado.